Hola a todos y bienvenidos. Continuamos con las aplicaciones de la ecuación diferencial que corresponde a la ley de decaimiento de Newton, pero esta vez la vamos a aplicar a circuitos armados en serie. Como nosotros sabemos, hay circuitos en serie y en paralelo. Para un circuito en serie que solo contiene un resistor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff, cuya fotografía tenemos aquí a la derecha, establece que la suma de la caída de voltaje a través de un inductor, digamos L por derivada de I con respecto a T, más la caída del voltaje a través del resistor, que va a ser I por R, es igual al voltaje aplicado, el cual es E de T. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el voltaje aplicado, esta diferencia de potencial. Tenemos esta resistencia sometida a cierta corriente. Aquí la corriente la estamos representando por medio de I. Y bueno, tenemos cierto inductor L. ¿De acuerdo? Entonces, este se conoce como un circuito en serie LR. Bien, en este caso obtenemos la ecuación diferencial lineal para la corriente. Una vez más, esta corriente es I. Entonces, L por la derivada de la corriente con respecto a tiempo más esta resistencia multiplicada por la función de corriente es igual a la diferencia de potencial, es decir, el voltaje aplicado a este circuito, E de T. Tenemos aquí una ecuación diferencial no homogénea, donde L y R son dos constantes conocidas como la inductancia y la resistencia, respectivamente. Entonces, la corriente, que es la función I, que depende de T, se llama también respuesta del sistema. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas electrónicos, esto es solo un comentario, si estamos hablando de sistemas electrónicos, típicamente la corriente le vamos a asignar la letra I, y si por ahí surge algún número complejo, típicamente se le asigna la letra J, ya que asignarle la misma letra I para el número imaginario nos causaría confusión con la corriente. Entonces, dicho esto, bueno, sigamos la caída de voltaje a través de un capacitor de capacitancia, digamos, C, es Q de T dividido entre C, donde Q es la carga del capacitor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para el circuito en serie, para el circuito en serie que se muestra en esta figura que nosotros tenemos aquí, eh, tenemos que la segunda ley de Kirchhoff da lo siguiente. Tenemos que R por I más Q entre C por Q es igual a E de T. Pero la corriente I y la carga Q están relacionadas por I igual a la derivada de Q con respecto a T. Así que esta ecuación se convierte en la ecuación diferencial, donde nosotros tenemos que I por la derivada de Q con respecto a T es igual a 1 entre C por Q, y esto es igual a E de T. Y así nosotros tenemos una ecuación diferencial del estilo que hemos estado viendo en los videos anteriores. Bien, entonces ahora hablemos de un circuito en serie. Sí, apliquemos lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, el problema dice de la siguiente manera. Una batería de 12 volts se conecta a un circuito en serie en el que el inductor es de medio Henry y la respuesta es de 10 ohms o 10 ohmios. Determina la corriente I si la corriente inicial es 0, es igual con 0. Ok, entonces la respuesta es la siguiente. De la ecuación diferencial lineal para la corriente I, la cual nosotros escribimos anteriormente, aquí arriba en el pizarrón, aquí la tenemos, de hecho la pusimos en color azul. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación diferencial, la cual es L por la derivada de I con respecto a T más R por I, lo cual es igual a E de T. Nosotros debemos resolver lo siguiente. Entonces tenemos que el inductor es de medio Henry, así que nosotros sustituimos L por un medio.
Sí, entonces la batería es de 12 volts, la diferencia potencial es de 12 volts, entonces por eso aquí tenemos en lugar de EDT una constante que es 12. La batería da un voltaje de 12 volts constante, y tenemos también R. ¿Sí? Recordemos que R es la resistencia y la resistencia es de 10 ohms. Y también tenemos una condición inicial, dado que esto es un problema. Entonces, la condición inicial nos dice que la corriente en un tiempo cero, la corriente inicial es igual con cero. Bien, entonces el proceso de resolución, el proceso para resolver este problema es igual a los que hemos visto anteriormente. Es decir, primero multiplicamos esta ecuación diferencial por 2, con lo cual nosotros obtenemos esta expresión. ¿Sí? La derivada de y con respecto a t más 20 por i es igual a 24. Ahora, por medio de este coeficiente obtenemos el factor integrante, el cual es e elevado a la integral de 20 por la derivada de t. Esto es muy fácil de integrar, esto es simplemente e a la 20 de t. Vamos a ignorar por ahora el coeficiente de integración, ya que esto nos daría solo un coeficiente constante para esta exponencial. Entonces, si multiplicamos el lado izquierdo de la ecuación diferencial, y digo lado izquierdo porque quisiera hacer algunas operaciones, entonces tenemos este lado izquierdo de la ecuación diferencial. Al final, por supuesto, nos interesa multiplicar ambos lados por el factor integrante. Pero quiero simplificar el lado izquierdo, y multiplicando este lado izquierdo es e a la 20t por la derivada de i con respecto a t más 20 por e a la 20t por i, lo cual, si nosotros notamos, esto es la derivada del factor integrante, así que lo podemos escribir de esta manera: e a la 20t por la derivada de i con respecto a t más la derivada de e a la 20t con respecto a t, que es precisamente esta expresión, multiplicada por i. Y esto es la derivada de un producto de dos funciones. Entonces, tenemos que esto es igual a la derivada de t de e a la 20t por la función i, que por supuesto depende de t. Así, si nosotros derivamos ahora sí ambos lados de la ecuación diferencial, obtenemos que la derivada con respecto a t de e a la 20t por i, que es justo lo que nosotros acabamos de obtener, es igual a 24 por e elevado a la 20t. Entonces ahora lo que nosotros procedemos a hacer, igual que en los videos pasados, es integrar con respecto a t ambos lados de esta igualdad. Con eso obtenemos que e a la 20t por i es igual a 24 por la integral de e a la 20t, esto integrado con respecto a t. Y bien, esto es igual a 24 entre 20 por e a la 20t, más nuestra constante de integración. Sí, entonces, si nosotros simplificamos 24 entre 20, esto simplemente es 6 quintos por e a la 23 más c. Y esta es la expresión que nos queda, pero estamos interesados en la función i. Así que despejamos i, y esto simplemente es de ambos lados de esta igualdad multiplicamos por e a la menos 20t. Así que i es igual a 6 quintos más c por e a la menos 20t. Bien, ahora que tenemos la respuesta a la ecuación diferencial, consideramos nuestra condición inicial, que dijimos que la corriente al inicio era igual con 0. Y entonces tenemos i de 0 igual con 0. Entonces, esta condición inicial la vamos a aprovechar para determinar el valor de la constante c. Entonces vamos a tener que 0 es igual a 6 quintos más c por e a la menos 20 multiplicado por 0. Esto es e a la 0 y esto e a la 0 es igual con 1, así que tenemos c por 1. Esto es simplemente c. Así que si nosotros el 6 quintos lo pasamos restando, obtenemos que c es igual a menos 6 quintos. Por lo tanto, la respuesta a este ejemplo es que i es igual a 6 quintos por 1 menos e a la menos 20t. Bien, entonces, a manera de resumen, en los videos, en esta serie de videos que hemos estado mostrando, nos hemos estado topando con una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. En la mayoría de los casos es no homogénea. Y si nosotros recordamos, si nos fijamos en este coeficiente p,
Sabemos que el factor integrante de esta ecuación diferencial es de la siguiente forma: e elevado a la integral de p con respecto a x. Y lo que hemos estado haciendo en estos videos es multiplicar ambos lados por el factor integrante. En particular, cuando multiplicamos por el lado izquierdo, obtenemos que después de hacer de unos despejes, nos queda la derivada de un producto, es decir, la derivada con respecto a la variable en cuestión. A veces era el tiempo, a veces era alguna coordenada. En este caso me gustaría llamarle, por ejemplo, derivada con respecto a x de dos funciones. En este caso es el factor integrante multiplicado por la función que queremos obtener. Entonces, una vez que multiplicamos ambos lados de la igualdad por este factor integrante, obtenemos que la derivada con respecto a x en este caso, en otros casos por supuesto ha sido con respecto al tiempo, la derivada de este producto es igual al factor integrante por la función o la parte no homogénea de la ecuación diferencial. Bien, entonces lo que hacemos a continuación es integrar con respecto a x ambos lados de esta igualdad. ¿Sí? Entonces, al integrar el lado izquierdo, nosotros tenemos precisamente el factor integrante multiplicado por la función que nosotros queremos obtener. Aquí es típicamente más una constante de integración, pero es una constante, así que si ustedes me los permiten, en lugar de ponerle más la constante de integración, tenemos toda la libertad de elegir una constante negativa, así que le voy a poner menos c. Sí, esto es simplemente para que el resultado de este proceso se vea un poco más estético. Pero si nosotros aquí decidimos poner más c, no hay ningún problema, obtenemos lo mismo. Entonces esto va a ser igual a la integral del factor integrante por el elemento no homogéneo de la ecuación, es decir, f de x. Bien, entonces tenemos que este factor integrante por la función de y, si nosotros pasamos el c sumando, pues es igual a esta integral de, una vez más, el factor integrante por la función más esta constante de integración. Es por eso que le había puesto un signo menos, para que aquí quedara con más. Entonces, como nos interesa la función y para despejarla, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar ambos lados de esta igualdad por e a la menos integral de p de x. Es decir, nuestro factor integrante con un signo opuesto en la exponente. Con lo cual nosotros obtenemos la expresión de la solución general. En este caso, que sería y es igual a la constante por e a la menos integral de p de x, es decir, este factor integrante con el signo en el exponencial negativo, es decir, un argumento con el signo opuesto. Aquí tenemos también el factor integrante con el signo opuesto. Por la integral, ahora sí del factor integrante con su signo original, multiplicado por f de x, que es la componente no homogénea de esta ecuación. Entonces, usando esta solución, podemos escribir una solución general para la ecuación diferencial lineal para la corriente, la cual nosotros llamamos I de t, en el ejemplo que acabamos de mostrar, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos la ecuación diferencial, que era L por la derivada de I con respecto a t, más R por I, igual a E de t, pues nosotros podemos dividir esta igualdad entre L para obtener la ecuación diferencial en su forma estándar. Es decir, vamos a tener que la derivada de I con respecto a t es igual a R entre L por I, y esto va a ser igual a E de t entre L, cuya solución, de acuerdo a la fórmula que nosotros acabamos de calcular, es por supuesto la solución que vimos anteriormente, que es la de variación de parámetros, es simplemente I de t, y si nosotros la simplificamos, es c por e a la menos r entre L por t más e a la menos r entre L por t, todo esto dividido entre L, por e elevado a la r entre L por t, por e de t de t. Y bien, entonces nosotros sabemos que en general e de t es una función con respecto a t, ¿sí? Entonces es este voltaje, pero si nosotros, como en el ejemplo, conectamos este circuito a un voltaje constante, como fue el caso de la batería, ¿sí?
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que podemos considerar a EDT como una constante. Este no es el caso general. ¿Sí? Recordemos que van a haber situaciones en donde el voltaje cambia. Entonces, tenemos EDT igual a E sub 0, el cual, insisto, es una constante, es un voltaje constante. Entonces, esta función la podemos considerar como un E sub 0, una constante, y va a salir de la integral. Con lo cual nosotros obtenemos la expresión que está aquí, que es lo mismo con la diferencia de que ya no aparece una integral, ya que pues realizar esta integral es precisamente la integral de una exponencial. Esto es muy sencillo y se simplifica a esta expresión. Y de t va a ser igual a c por e a la menos r entre l por t más e sub 0, este voltaje constante entre r. Y esto es muy interesante ya que observamos que conforme t tiende al infinito, como nosotros sabemos, esta exponencial tiende a 0, ¿sí? Es decir, el primer término de esta solución va a tender a 0. Y bueno, nos va a quedar el voltaje inicial, E sub 0, el voltaje constante entre R. A este término usualmente se le llama el término transitorio. Los demás términos se llaman parte de... con respecto a este término, al término de la izquierda, ¿sí? Entonces se le llama término transitorio. Y bueno, los demás términos se llaman parte de estado estable de la solución, que es el estado estable, o también es conocido como un estado ya estacionario, ¿sí? Hacia dónde tiende la solución después de que pasa algún tiempo. En este caso, E sub 0 entre R también se llama corriente de estado estable. Para voltajes grandes, para valores grandes de tiempo, resulta que la corriente está determinada solo por la ley de Ohm, la cual va a ser E igual a I por R. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.